Bien, y si nosotros los periodistas estamos pelándonos las pestañas, estudiando todo lo que se publica desde el Banco Central de la República Argentina, desde la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Economía, nos imaginamos lo que ocurre en entidades especializadas como el IERAL, donde hay un grupo de profesionales, es decir, verdaderos legos, no improvisados como somos los periodistas, pero que han estudiado economía, frente a estos cambios que son realmente muy importantes y que hay que asimilarlos y verlos, sobre todo cuando efectivamente comienzan a funcionar. Le vamos a preguntar a Marcelo Capello, quien es el vicepresidente del IERAL, para que nos dé su opinión sobre estas LEFI que han debutado hoy. Sí, las emite el Tesoro en lugar del Banco Central y las ha canjeado por los pases pasivos que aún quedaban, que había emitido el Banco Central, que eran deuda con los bancos. O sea, ahora, lo que pasa es que se siguen liquidando diariamente para controlar la liquidez. Sí, han buscado un instrumento que al final es parecido a los pases pasivos, las LELIQ, es decir, son para que compren los bancos, para regular la cantidad de dinero, pero esta vez las emite el Tesoro. Pero le han buscado la vuelta para que el Banco Central las pueda usar para también regular la cantidad de dinero y si los bancos tienen que hacerse de dinero en algún momento porque necesitan, puedan vender rápidamente. Porque el gobierno está tratando, y seguramente ahí está la mirada de Milei detrás, muy ortodoxa en términos de, para controlar la inflación, que no aumente la cantidad de dinero. La primera forma fue no más déficit fiscal. Si no hay déficit, el Banco Central no emite para prestarle al gobierno. Pero seguía emitiendo por dos motivos: para pagar los intereses de las LELIQs y los pases pasivos, o sea, de los pasivos remunerados del Banco Central. Como pagan intereses, emitía pesos para pagarlos. Y también emitió, sobre todo hasta junio, muchos pesos para comprar dólares en el mercado, porque al haber superávit comercial, eso va al mercado de cambios y el Banco Central sale a comprar divisas. Entonces emite pesos y estaba metiendo pesos al mercado por esa compra de dólares y por el pago de intereses sobre todo de los pases pasivos. Seguramente por la mirada muy ortodoxa de Milei le habrá dicho al ministro: mira, no quiero que se mueva más la cantidad de dinero. Entonces trata de cortar esas dos vías que han quedado, lo cual a mí incluso me parece una exageración. Para eso están las LEFI, porque así reemplaza los pases pasivos por una letra emitida por el Tesoro. Exacto. Por ende, los intereses ya no los paga el Banco Central con emisión, sino que los paga el Tesoro. Ojo, es deuda por deuda. Sigue siendo deuda. Ya no es del Banco Central, es del Tesoro. Pero es decir, es la deuda de todos los argentinos de todas maneras. Se paga intereses, la va a pagar el Tesoro. Ahora, si el Tesoro no tiene déficit fiscal, no le va a pedir, si mantiene el equilibrio fiscal, no le va a pedir al Banco Central que le preste dinero emitiendo, y por ende se puede parar con esa fuente de emisión, que eran los intereses de las LELIQs y de los pases pasivos. ¿Qué quedaba como emisión? Cuando el Banco Central compraba o compra dólares en el mercado porque sobran dólares de la balanza comercial, cosa que ya no ocurrió tanto en julio, y esperemos que vuelva a ocurrir en los próximos días, porque si no, no va a acumular más reserva el Banco Central, y es uno de los... Esa es la apuesta. Y es uno de los puntos flojos. Entonces lo que va, esa otra pata para coartar la emisión de dinero es que el Banco Central, con los dólares que compra en el mercado, una parte los venda después en el mercado para sacar pesos, y de esa manera va a perder también dólares. Una parte de los dólares que compra luego los pierde con esta segunda operatoria, para tratar de que no crezca la cantidad de dinero, aunque eso le va a minorar la cuantía de reservas que pueda acumular, ¿cierto? Ahí es como una manta corta. Creo una exageración, porque no toda la emisión monetaria es mala. Fíjate que en la convertibilidad de los años 90, si bien no se podía emitir para prestarle al gobierno, pero cuando el Banco Central compraba dólares en el mercado, porque como el tipo de cambio era fijo, un peso, un dólar, si había más oferta que demanda de dólares en el mercado, salía el Banco Central a comprar, emitía para comprar. Entonces la cantidad de dinero aumentaba. Lo que pasa es que tenía respaldo en dólares. No fue inflacionaria. Lo que es inflacionario es cuando el Banco Central emite para prestarle al Tesoro o para pagar intereses de LELIQs o pases pasivos. Es lo que hemos estado viviendo hasta diciembre. Sí. Claro, posiblemente sea una exageración esto de querer secar la plaza de pesos, pero bueno, creo que tiene muchas chances de que de esa manera nos siga
yéndosele de las manos el dólar blue, aunque le puede costar en términos de acumulación de reservas, ¿no? Sí, un poco decir, cuando esto se había anunciado el lunes pasado, es decir, yo cuando hacía el editorial al comienzo del programa, decía exactamente lo mismo que vos, una manta corta. Es decir, una manta corta. Es decir, usamos esto, pero resulta que nos quedamos sin reservas y eso va en contra de lo que estaba tratando recién de expresar su anhelo, Manuel Tagle, en el sentido de que de una vez por todas se levante el cepo, ¿no? Porque hay que tener un respaldo de reservas para levantar el cepo. Para levantar el cepo, para pagar la deuda que vence el año que viene en dólares, que es mucha, la que vence el año que viene porque empiezan a vencer los bonos que se habían reestructurado, bonos en dólares. ¿De cuánto es? ¿7.500 millones es, más o menos? No, en total es mucho más. La primera, yo estoy diciendo sí, lo exigible de entrada. De eso, sí, de entrada sí. En enero se están reservando dólares que habían acumulado para pagar en enero, para generar cierta confianza de que se va a pagar. De todas maneras, si las reservas son negativas, las reservas netas, y no se sigue acumulando en los próximos meses, los mercados han puesto en duda esa capacidad de pagar, de servir la deuda el año que viene, ¿no? También eso ha hecho caer los bonos en los días pasados. Es una manta corta y es un gobierno donde tanto el presidente como Caputo, y especialmente Caputo, es un experto en finanzas y a veces hay demasiadas medidas por el lado financiero y no tanto o casi nada por el lado real. Porque uno de los temas que está en duda, además de la cantidad de dólares en las reservas, es cómo va a ser la política cambiaria, si va a seguir con una suba del 2% por mes del dólar oficial. Ellos dicen que no la mueven. Ellos han ratificado que no se mueven. El tema es que a fin de año el dólar va a estar bastante bajo. O sea, va a estar el tipo de cambio bastante atrasado. Va a ser similar al que dejó Cristina en el 2015. Tipo de cambio bajo realmente. Pero que de todas maneras podría ser subsanado, pero con medidas que apunten al sector real. Baja de impuestos, baja de otros costos que hacen a la producción. Y ahí faltan anuncios. Creo que tiene que ver con que el ministro Caputo es un experto del sector financiero, es un mago de la finanza, como dicen, pero tema financiero. Quizás Sturzenegger pueda comenzar a trabajar esos otros temas. Para que en el mercado digan, bueno, el dólar va a estar bajo, pero con estas reducciones de costos, eliminando el impuesto país, reduciendo los derechos de exportación y algún otro impuesto y algunos otros costos que puedan bajar, bueno, eso también mejora el tipo de cambio real y efectivo para los exportadores o para los que compiten con las importaciones. Pero no, esa parte del plan va a cuentagotas, ¿no? Faltarían complementar los anuncios con medidas que apunten al sector real, a la producción. Porque, Gustavo, si hay que resumir los problemas de Argentina así de décadas, yo los agruparía en dos partes. Problemas fiscales, déficit fiscal y problema de competitividad, atraso cambiario y falta de competitividad. Eso viene desde años. La mayoría de los gobiernos últimos no solucionaron ninguno de los dos problemas. Efectivamente. Ni Cristina ni Macri solucionó el tema fiscal. Macri siguió con un déficit alto en los 2 primeros años. Después la fuerza bajó el déficit cuando vino la crisis. Cristina siempre gobernó con mucho déficit y Alberto también. Y en la parte de competitividad, lo que hace el tipo de cambio real a la competitividad estructural, Cristina ni hablaba del tema, Macri sí, pero se le atrasó también el tipo de cambio en los 2 primeros años. Y en este nuevo gobierno, de esas dos grandes problemáticas, a la fiscal la está solucionando, a los ponchazos, pero lo está solucionando. Y lo otro le falta, la parte monetaria, cambiaria, competitividad. Pero al menos está solucionando la primera. Entonces, a diferencia de gobiernos anteriores, una parte del trabajo clave está hecho, aunque va a haber que mejorarlo en el futuro. Por eso creo que también hemos pasado una situación de demasiado pesimismo en los mercados respecto a lo que puede ocurrir con la marcha de la economía. Es la historia que tenemos, es decir. La historia. No le creemos a los gobiernos. La historia, sí. Pero solucionando el tema fiscal y lo que está pasando en materia de energía, por ejemplo, las exportaciones de petróleo este año están aumentando 60%. Estamos pasando de un déficit energético en la balanza comercial de 4.000 millones de dólares en el 2022 a más 6.000, positivo en 6.000 millones de dólares este año. O sea que hay una diferencia de 10.000 millones de dólares en 2 años, que esas cosas mueven el amperímetro. Es cuestión de pasar este año
resolver esas cuestiones que quedan en lo monetario cambiario y la competitividad, por supuesto no perder el equilibrio fiscal, y ya vamos a enhebrar con esa otra parte, vamos a unir, si salimos de la problemática de la coyuntura, vamos a plegarnos a lo que viene mejorando en la economía real, que es el sector energético y la minería, con un sector agroindustrial que este año le fue mejor que el anterior y que puede seguir en buena forma. Y ahí las perspectivas son muy buenas. Hay que arreglar algunos temas, pero me parece que hemos ido a otro extremo de pesimismo luego de unos primeros meses muy optimistas por parte del mercado, ¿no? Sí, efectivamente. Que estamos a tiempo de enderezarlo. Es la vieja política del péndulo que tenemos en Argentina, ¿no? O nos sentimos muy mal o nos sentimos muy bien. Es decir, somos siempre campeones del mundo o no servimos para nada. Bipolares también en este tema. Sí. Ciclotímicos en términos de expectativas muy buenas, pasamos a malas. Y yo creo que todavía hay que confiar en que se pueda enderezar el barco y ya hacia el año que viene las perspectivas serían mucho mejores. Ojalá que no te equivoques, mi querido Marcelo.